Ahora vamos a ver un tema que sale siempre en las pruebas de selección de secretarios, que tiene que ver con el régimen de licencias y el contralor. El régimen de licencias y el contralor está atado íntimamente al registro de las inasistencias de los docentes. Es decir, el hecho de que exista el SUNA y que las licencias se carguen automáticamente en el sistema único de novedades de agentes, que es el SUNA, no implica no llevar un preciso registro de inasistencias y llegadas tarde de los docentes. ¿Por qué? Porque después hay que confrontar las licencias que llegan al SUNA con las inasistencias reales de los docentes. Y si hay inconsistencias, ¿qué significa? Que hay inasistencias sin qué. Injustificadas. Injustificadas, claro. Entonces, eso tienen que tenerlo claro. El SUNA no es que te hace todo. Y nosotros ya hablamos de la asistencia de los docentes. Dijimos que los docentes deben consignar firmando su asistencia, aclarando el horario de llegada, los que tienen cargo en un libro de firmas, los que son profesores en el parte del preceptor, o puede también implementarse un libro de firmas. Es por orden de llegada, aclarando el horario de ingreso y hasta 10 minutos tarde, más de 10 minutos ausente. Si es tarde, es media inasistencia. Aclarado esto, después el docente tiene que gestionar, es responsabilidad del docente justificar sus inasistencias. El 114.O1 y el 114.O4 son de causas particulares, ¿no? Pero están justificadas. Se justifica por causas particulares. La característica especial que tiene es que es con descuento de haberes. Y esto les recomiendo a ustedes. Nunca lo usen, salvo caso de extrema necesidad, porque les corta la continuidad para la jubilación. Sobre todo si ustedes están desempeñando un cargo con el cual deciden que va a ser el que se van a jubilar, no interrumpan su desempeño, ni por inasistencias en el marco de causas particulares o injustificadas. Y el tema de la medida gremial es muy polémico. Para mí, no debería invalidar la continuidad de los 3 años, porque es un derecho constitucional, está en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Pero el IPS dice, ese día yo no recaudé tus haberes jubilatorios, tu descuento jubilatorio. Y depende mucho de qué entonces, de quién está en el gobierno, ¿no? De la gestión. Y la verdad que después podés ir a la justicia y reclamar, pero mientras tanto, yo digo que si vos estás decidido que te vas a jubilar con un determinado cargo, tratés de no hacer paros tampoco en ese periodo de 3 años, ¿no? Porque la judicialización de las situaciones después lleva mucho tiempo. Bueno, entonces, ya hablamos de la asistencia de los docentes. Ya aclaramos que la justificación de las inasistencias es responsabilidad exclusiva del docente. Nosotros como secretario podemos asesorarlo, ¿no? Pero para poder asesorarlo tenemos que tener un conocimiento exhaustivo del capítulo de las licencias del Estatuto del Docente. ¿Es necesario notificar a un docente de que le vas a consignar en contralor un descuento por una inasistencia injustificada? ¿Lo tenemos que notificar de eso? ¿Qué opinan ustedes? Si dijimos que la responsabilidad es del docente, no. No es responsabilidad. Sí podemos hacerlo en forma informal, pero no tenemos ninguna obligación. Entonces, vamos a hacer un repaso sobre el régimen de licencias. Y después yo armé un esquema sobre cómo es el dispositivo secretario SAT, secretario Consejo Escolar, para la carga de las licencias y la solicitud de cargos, tanto de auxiliares como de docentes. Esto es dinámico. Yo lo voy cambiando
a medida que hay modificaciones, pero puede ser que haya alguna modificación que no está incluida. Por eso está bueno que tengamos el encuentro con el secretario en funciones, que se va a dar, creo que en la clase 11. A mí me parece que es más útil primero ver todos los contenidos para después aprovechar bien cuando venga el secretario en funciones. Vamos a compartir otro texto entonces. Profe, un detalle, el último paro, que fue una parte, una fracción de la línea de SUTEBA, y que otros compañeros también se adhirieron, los directores tuvieron que informar que debía pasarse injustificada, porque no era un paro reconocido, una cuestión así. Sí, sí, estoy al tanto. Hubo una comunicación donde se aclaraba que en la fracción de SUTEBA que convocaba al paro no estaba reconocida como la conductora de un gremio con personería jurídica. Entonces, ese ausente era injustificado. ¿Qué diferencia hay entre un paro y un ausente injustificado? El paro te lo pueden o no pagar. Eso después es el fruto de un acuerdo cuando termina el conflicto. El pago de los días caídos o no. Tampoco tiene obligación el Estado de pagarte los días de paro. Cuando uno hace una medida gremial, está arriesgando para una mejora. Te puede salir bien, te puede salir mal. Pero en general te lo pagan. Ahora, en este caso, como era una entidad sin personería jurídica, es decir, si te descuentan el paro que convoca SUTEBA, lo máximo que puedes tener es un descuento de un día. Ahora, al ser injustificado, ¿descuento qué? Doble. ¿Mm? Y te va a afectar también tu calificación. En cambio, un día de paro es descuento simple y no afecta la calificación. Ningún directivo te puede bajar la calificación porque hiciste un paro. Pero en este caso no sería paros, sería un ausente injustificado. Bien. Ahí vamos a compartir entonces. Esperen un segundito. Muchas de estas cosas seguramente ustedes ya la conocen. Algunas cuestiones son más de específicas que quizás no las conozcan. Muy bien. Ahí están viendo ya el texto que yo armé, que les mandé por mail. Lo están viendo, ¿no? ¿Todavía no? Sí, sí, profe, sí. Sí, ahí está. Bueno, si le sale una problemática sobre contralor y régimen de licencias, puede salir una problemática solamente de licencias. ¿Eh? Justificación de inasistencias. En general, estas problemáticas son cuando los docentes cometen omisiones, cometen errores, no justifican sus inasistencias. Entonces, más allá de aplicar la norma, vos como secretario, cuando hay un problema de ese tipo, tenés que tratar de que se revierta, porque afectaría también la continuidad pedagógica de los alumnos, ¿no? Y la única forma que se revierta es hacer una reunión, donde vos trabajes y asesores a los docentes sobre el régimen de licencias, ¿no? Bueno, entonces, están en el capítulo 20 del artículo 114 al 126 del Estatuto del Docente, y es muy importante el decreto reglamentario, el 688 del 93. Ustedes tienen que considerar siempre que el estatuto es una ley, ¿no? La ley 10.579. Pero tiene muchos huecos esa ley. Muchas cuestiones que no están claramente definidas. Por eso siempre tiene decretos reglamentarios o resoluciones, disposiciones o comunicaciones que aclaran distintos aspectos. En el caso de las licencias, el estatuto no dice mucho. Lo que te va a decir en el artículo 114 son las licencias que puedes tomar y nada más. Todo lo relativo a cada tipo de licencia, cómo se solicita, cuántos días son con pago del 100%, del 50% o sin goce de haberes. Todo eso está en el decreto reglamentario, que es el decreto 688 del 93. ¿De acuerdo?
En los estatutos de SUTEBA o de la FEB, en general, lo que dice el estatuto está en un negro normal y el decreto reglamentario está en un negro oscuro, ¿eh? Como para distinguirlo. El estatuto solamente enumera las licencias por 114, que son las licencias que solicita el docente, y las licencias por 115, que son las licencias que quedan a que ad referendum de quién, de la Dirección General de Cultura y Educación. ¿Qué significa que quedan ad referendum? A consideración, si Te la la pueden pueden dar o denegar, no. te la Claro. pueden denegar. También te pueden denegar las que solicitas vos, pero las que son ad referendum requieren un control de su solicitud. En cambio, las otras no. La otra, la que te pueden denegar porque está mal cumplimentada. Por ejemplo, porque las justificaciones son fraudulentas, porque no fuiste a donar sangre y es trucho el certificado. Pero nadie puede negarte que la solicites. En cambio, la otra queda ad referendum del dictamen de la Dirección General de Cultura y Educación. Bueno, y este es la nómina, ¿no? El 114A, que es por enfermedad o ART. El A1 es por enfermedad común, ¿no? Bueno, después vamos a ver lo desglosado. El A2 es por enfermedad extraordinaria, licencia extraordinaria, junta médica. Y el A3 por ART. Pero lo vamos a ver mejor desglosado luego. Después tenés por examen médico prematrimonial, matrimonio, maternidad, nacimiento, familiar enfermo, que esa también se toma mucho, donación de sangre, profilaxis, que es bastante especial y la vamos a explicar. Esta es muy, muy extraordinaria, que es el cuidado de familiar a cargo, por duelo, por examen médico, por servicio militar, ahora ya no hay más servicio militar, así que por servicio militar tampoco. Preexamen y examen, también acá hay que hacer algunas consideraciones, cómo se cuentan los días, por ejemplo. Citación de autoridad competente, esta también es importante, porque hay una citación de autoridad competente que se llama EXP, que es que permite que el docente falte periodos prolongados, si no es 5 días como máximo por mes. Por donación de órganos y por causas particulares, ¿no? Después están las que son ad referendum. Opa. ¿Qué es esto? De la Dirección General de Cultura y Educación. Esta por estudio o perfeccionamiento no es la misma que la de examen, es una distinta, después la vamos a aclarar. Es decir, vos te vas a hacer un curso a Finlandia para ver cómo es el sistema educativo finlandés y pedís que te justifiquen esas inasistencias porque después los conocimientos que adquieras en Finlandia te van a permitir ser un mejor docente. Puede ser que te lo justifiquen o no, por eso que es el referéndum. Y puede ser que te lo justifiquen con sueldo o sin sueldo. Por representación gremial, B2 y B3, por actividad de interés público del Estado, muy parecida a la A, al 115A. Por desempeño de cargo de mayor jerarquía, cuando ustedes accedan como secretario, tienen que licenciar las horas que se superpongan con la nueva función, la licencian por cargo de mayor jerarquía, 115D. Por desempeño de cargos selectivos o por ser candidato, que te dan una licencia 30 días antes de presentarte. Después vamos a ver aclaraciones importantes sobre todas estas licencias. Acá hay cuestiones que son muy importantes, que tienen que tener muy claro. El artículo 117, por ejemplo. El personal docente es el responsable de aportar la documentación que justifique la solicitud de licencia. Y el secretario, o el que a él le delegue la tarea, el que tiene que controlar su correcta cumplimentación. El docente debe presentar la licencia dentro de los 2 días de producir de la inasistencia. ¿Esto
Ahora, por ejemplo, cuando son por enfermedad no es así. ¿Por qué? Porque la licencia va directamente al SUNA de la escuela. Lo que puede presentar el docente, que es una captura de... ¿Vieron cuando ustedes hacen la licencia por la aplicación Mis Licencias del ABC? Pueden generar una captura de pantalla y anticiparle al secretario que solicitaron licencia por determinada situación. El docente debe presentar la licencia dentro de los 2 días de producida la inasistencia. ¿Qué otras inasistencias hay aparte de la de enfermedad, propia o de familiar? Matrimonio, nacimiento, maternidad. Exactamente, esa sí hay que presentarla con 2 días 2 de días. plazo a partir de producida la inasistencia. El personal docente que solicite licencia por 114 B, C, I, K, L, L, Ñ, O deberá hacerlo con una anticipación mínima de 2 días. ¿Por qué tiene que avisar 2 días antes en esos artículos? Porque son situaciones previsibles. Vos sabés que tenés un examen. Por lo tanto, si vos sabés que tenés un examen, ¿vas a avisar el mismo día que vas a inasistir? No, tenés que avisar 2 días antes, porque el director tiene que reorganizar el servicio y implementar el plan de continuidad pedagógica o pedir el suplente, según los casos. Vos tenés la obligación de avisar 2 días antes cuando son inasistencias previsibles. ¿Qué otra inasistencia es previsible además de la de que tenés que presentar un examen? Tenés que presentarte un examen. ¿Cuál puede ser otra? Que te cases, ¿no? Por matrimonio. A no ser que decidas casarte el mismo día que conoces a tu futura esposa. Pero es medio raro eso. Entonces, las previsibles se tienen que notificar 2 días antes. El resto, es decir, las que son de enfermedad, salvo casos extremos, que pueden ser justificados con una nota de descargo, pero en realidad lo que dice el estatuto, que cuando vos te enfermaste o se enfermó un familiar tuyo, ¿cuándo tenés que avisar? En el mismo día y en el horario de la prestación de servicios. Porque vos no podés saber antes que te vas a enfermar. En el caso de las licencias médicas, el docente solo podrá ausentarse de su domicilio o realizar otras ocupaciones con autorización del organismo médico interviniente. Es decir, te tenés que quedar ¿dónde? En tu casa. Esta es muy importante, el 125. La falta de puntualidad de hasta 10 minutos se considerará como media inasistencia. Y el 126 también es muy importante. El docente con 10 inasistencias injustificadas en un año calendario incurre en falta grave. ¿Y incurrir en falta grave a qué equivale? A sumario. ¿Por qué? Porque el estatuto del docente, en el capítulo de la disciplina se llama, a partir del artículo 132 y los consecutivos, establecen que las faltas leves tienen 3 tipos de sanciones. Una es una nota escrita, el segundo en orden de gravedad es un apercibimiento escrito en el cuaderno de actuación profesional, y la tercera, más grave de las faltas leves, es una suspensión de 1 a 5 días, ¿no? Después están las faltas graves. Y las faltas graves siempre se sustancian por presumario y sumario. En este caso vas directamente a sumario, ¿por qué? Porque el presumario, ¿qué establece? Si la falta es grave o leve. Acá se dice que es falta grave, por lo tanto va a sumario. Es decir, si uno falta 10 veces en el año sin justificación, le labran un sumario. José, ¿esto tiene relación con el abandono de cargo? También, por supuesto. Lo que pasa es que el abandono de cargo es otra clase, ¿no? O sea, no lo vimos todavía, ¿no? El abandono de cargo tiene 2 modalidades. Una modalidad es
para los suplentes y los provisionales, y otra es para los titulares. Para los suplentes y los provisionales son 2 inasistencias injustificadas en un mes calendario. Es decir, que si vos faltas un día por mes, llegás a 10 faltas, pero nunca te pueden hacer abandono de cargo, porque para hacer abandono de cargo tiene que ser 2 en el mes. ¿Entendés? Es decir, podés tener 10 inasistencias injustificadas en un año calendario y que no te hayan hecho abandono de cargo porque no correspondía. Porque para que se haga abandono de cargo tiene que ser 2 en el mismo mes. Para los suplentes y los provisionales. Y para los titulares, 5 seguidas. Bien. Perfecto. Sigamos entonces ahora ya con el decreto. 688 del 93. Es la reglamentación de los artículos 114 y 115 del Estatuto del Docente. Aclara las condiciones, los límites y los procedimientos para la solicitud de las licencias. Es muy importante el artículo 688. Bueno, y acá no vamos a ver, no vamos a leer todo el contenido, pero vamos a ver algunas cuestiones que son importantes, ¿no? El tema de por enfermedad. Ustedes saben que 25 días son con sueldo completo. Si se pasan de los 25 días, no es que es injustificada la inasistencia, pero te descuentan el 50% de tus haberes. Y a partir del día 51 ya es sin sueldo. Por lo tanto, para evitar esta situación, se origina que lo que se llama licencia extraordinaria, o que también nosotros conocemos como junta médica. Sí, Horacio, ¿querías hacer una pregunta? ¿Y qué pasa ahí con respecto a si se corta la continuidad, con respecto a lo que veníamos hablando hace un ratito, después del día 25, o a partir del día que deja de recibir sueldo? ¿Ahí también se corta la continuidad? Y sí, claro, porque la continuidad tiene como base los descuentos que realiza el IPS. Y en los dos casos el IPS no recaudaría. Nunca lo leí, pero el sentido común y el criterio me indica que se corta la continuidad porque el IPS no recauda, porque ese es el criterio. El criterio es que ese día el IPS no recaudó. ¿Por qué no recaudó? Porque vos no cobraste. En un caso el IPS va a recaudar la mitad y en el otro caso el IPS no va a recaudar nada. Esta pregunta viene porque he tenido compañeros, y si bien hay que analizar la situación, pero han sido compañeros muy cercanos, que se les ha embarrado muchísimo la cancha a ellos, no que alguien se las haya embarrado, ¿no? Pero con el tema de las fracturas, en particular tuve uno que tuvo que hacer 1000 cosas para que de pronto salir de estos escenarios de descuento, no descuento, porque hablábamos de una fractura que le llevó más de 70, 80 días, no sé. Y lo que todo el mundo Bueno, diría pero en es ese caso extraordinaria. te conviene pedir junta médica. Bueno, pero lidió de una manera soberana, lo que para cualquier persona hubiera sido, sí, la extraordinaria y todo eso, pero yo sé que él lidió y tuvo que hacer muchas cosas. Pero bueno, digo, a mí lo que me interesaba era la pregunta de si eso cortaba continuidad, cortaba el IPS. Yo no lo leí en ningún lugar, pero estimo que sí. De todas maneras, el IPS, a veces, según el empleado que sigue tu jubilación, es más estricto o menos estricto. Pero yo digo cómo debería ser, ¿no? Porque después hay alguno que te va a contar, no, a mí no me pasó nada. Pero porque el que le controló su expediente no lo controló bien. Bien. Y uno no se puede arriesgar a eso porque la jubilación, digamos, es una vez en la vida. Muy bien. Entonces, cuando vos pedís junta médica, 365 días son con sueldo entero. 180 días son sin sueldo, con el 50% del sueldo. Y 180 días más son sin sueldo. Entonces, como había enfermedades que son muy complejas,
y que el docente no podía recuperarse. Ahora voy con vos, José. El docente no podía recuperarse en 365 días, o puede ser que ya tenía una junta médica previa, porque esto es en tu carrera, ¿no? Y ya habías ocupado 200 días y te sobraban solamente 165 y tuviste una enfermedad muy grave. La verdad que con un gran avance gracias al sindicato, que fue que el establecimiento de las enfermedades crónicas. ¿Qué significa esto? Que si vos sufrís una de las enfermedades crónicas que están establecidas en el artículo 114 A28, hay un listado de enfermedades crónicas, no tenés ese límite de 365 días. Se establece que ese límite puede ser renovado y cobrarse el 100% de tus saberes. Esto de las enfermedades crónicas es muy importante. José Luis. Sí. A mí me pasa cuando tenés una ausencia, por ejemplo, de salida educativa. Yo trabajo en el turno noche, trabajo en los 3 turnos, pero en el turno noche, ¿te cubre en el turno vespertino esa constancia de salida o representación educativa? Porque me pasa que he salido todo el día y vas muerto a trabajar porque te dice que no te la acepta. Yo lo que leí, eso sí lo leí, está establecido en la misma resolución 378 del 17, si no me equivoco, Sí. Y habla de que te justifica hasta 10 días en el año, y no Claro, dice nada de turno, dice 10 días en el año. es lo que yo lo planteé, Cuando pero es día completo. claro. Ok. Listo. Y después, viste cómo es esto, cada uno Sí, lo interpreta, pero claro. después vos podés interponer un recurso, podés ir al gremio, ¿no? Okay. Sí, la arbitrariedad no existe, existe, como dijiste vos hoy muy bien, la legalidad. Y el que es arbitrario debe ser denunciado. En ese sentido son muy importantes los gremios, ¿no? Le guste a uno, no le guste, Ok, es gracias. así. Entonces, tienen que tener en cuenta que la Junta Médica, y la licencia por 114 A2, licencia extraordinaria por Junta Médica, son 365 días con goce de pleno de haberes. Después va a ser la 50%. Si vos como secretario te presenta un docente y te dice, cobré la mitad, te voy a matar. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Tenés que decirle, ¿me podés dar tu contraseña para ingresar al ABC? Y ahí entonces entrás, ¿vieron que hay un lugar donde están todas las licencias que tomó? Bueno, vos te pasaste ya. No te enojes conmigo. ¿Qué tipo de enfermedad tenés? Te dice la enfermedad, vas al 114 A28 y ¿qué tenés que mirar? Si está en la lista de enfermedades, ¿qué? Crónicas. Y en ese caso, entonces, él es el responsable de hacer una licencia por enfermedad crónica. Para que no le descuenten. Bien. Vieron que siempre se la agarran con el secretario cuando no cobran. Bueno, después está la 114 A3 por accidente de trabajo o enfermedad profesional, que son 3 años. Después de los 3 años no te pagarían más. Digo no te pagarían en potencial, ¿por qué? Porque yo sé que hubo gente con más de 3 años y le siguieron pagando. Así que bueno, el estatuto dice eso. Debe ser que debe haber una ley nacional sobre accidentes de trabajo que establece un límite distinto, porque le siguen pagando. Después tenés por matrimonio 12 días hábiles con sueldo para titulares y provisionales, 6 días para el suplente. Traten de, si se van a casar, no se casen en enero, como hice yo, ¿no? Después tenés por maternidad o adopción, que esto cambió, porque este año esto cambió. Lo tengo que modificar esto. ¿Qué pasó este año con respecto a la maternidad o paternidad? Hubo una modificación con las licencias parentales, tanto para Exacto. progenitores como para no progenitores. Exactamente. Esto hay que ver el nuevo acuerdo de paritarias.
Pero sí la de maternidad son 135 corridos a partir del 7.5 mes de embarazo. Contempla trastorno de embarazo, fallecimiento, bueno, cambio de funciones y licencia por excedencia. Es decir, si vos tenés trastorno de embarazo, permaneces en tu domicilio. Ahora, si hay una infecto contagiosa en la escuela durante los primeros 4 meses de embarazo, lo que hace el inspector, ¿qué es? Asignarte funciones como ayudante de secretaría o ayudante de biblioteca en una escuela que no tenga enfermedades infectocontagiosas. Porque pueden afectar al embarazo, ¿no? Las enfermedades infectocontagiosas. Si se enferma un familiar, tenés 20 días corridos con sueldo, y 30 días subsiguientes también justificados, pero sin sueldo. Por eso en esa reunión de asesoramiento que vos tenés que hacer a los docentes, todo esto tiene que quedar claro, tiene que conocer el docente esta situación. ¿Tiene que ser familiar directo? Vos en el ABC completás tu grupo familiar. Sí. Viste que ponés los nombres. Si harían un cruce, se fijarían en eso. La verdad que no lo hacen. Ujú. Tiene que ser un familiar que requiera tu cuidado. Bien. Por ejemplo, si tu hijo ya está casado, no correspondería, porque no requeriría tu cuidado. Pero nadie lo controla eso. Donación de órganos. Este sí me gustaría profundizar, el 114H. Profilaxis, titular provisional y suplente. Dispone del alejamiento con goce de sueldo. Muy bien. El director de la escuela, Marina quiere escuchar cuando hablar. observa, ¿sí? Ya va. Marina tiene el micrófono abierto. Si quería hacer una pregunta, perdón, buen día. Explico lo de profilaxis y ya te doy la palabra. Sí. El director de la escuela puede, sin ser médico, ni psiquiatra, ni nada, puede observar a través del sentido común y su conocimiento de los agentes que tiene a su cargo, que hay un docente que tiene una presunta, bueno, somos médicos, patología que lo pone en riesgo a él o a los alumnos. En ese caso tiene que solicitar con aval del inspector, en forma compulsiva, es decir, no lo pide el docente, el director solicita que se aplique el artículo 114H a un determinado docente. Ad referendum de junta médica. ¿Qué significa eso? Vos le pedís el 114H, tenés que ir al consejo escolar a elevar la solicitud de 114H con aval del inspector. ¿Y quién lo va a citar al docente? La junta médica. Y la junta médica puede hacer dos cosas. O dice, no, es infundada la presunción del director, vuelve a trabajar. O le aplica, ¿qué? Una licencia extraordinaria por junta médica. Son las dos soluciones del 114H. Sí, Marina. Sí, mira, dos preguntitas. Yo te quería preguntar porque, bueno, a mí me habían dicho que la licencia por mudanza se había cambiado, ¿puede ser? No. No hay licencia por mudanza, ¿no? Al principio decían que sí, pero que ahora no. Lo que me comentaron que los auxiliares sí la tienen la licencia que era solamente un día. Puede ser que los auxiliares la tengan y los docentes no, porque son distintas las reglamentaciones. Yo no la leí la de mudanza. Yo no la leí la de mudanza en el estatuto. Te prometo que para la semana que viene investigo sobre mudanza de docentes. Que puede ser que las licencias de los auxiliares no son las mismas que las de los docentes, porque los auxiliares no se rigen por el estatuto del docente y el decreto reglamentario. No es lo mismo. Ni siquiera las vacaciones. Así que puede ser. Ahora lo de mudanza, yo no lo había leído en el estatuto. Me fijo de nuevo. Nunca lo consideré.
Sí, eso en principio decía que nos correspondía un día, pero que eso se había cambiado. Yo me enteré hace muchos años de esto. Y la otra preguntita, yo, por ejemplo, el viernes que viene se opera mi hermana, que entonces yo me pensaba tomar, bueno, por familiar enfermo, pero no es un familiar allegado mi hermana. Yo ya no tengo padres, ¿no? Mi hermana menor. Esto, ¿cómo lo pasaría en todo caso? ¿Sería como familiar enfermo o no? Yo creo que no vas a tener ningún problema, porque conozco miles de casos que se tomaron para cuidar a una hermana. Incluso hay hijos muy grandes que los padres se han tomado licencia para 30 años o más. Lo único que vos, si es que tenés alguna complicación, tenés que demostrar que dependía de tu cuidado. Yo creo que sí, porque si es tu hermana menor, no, no sé, es casada ella, Separada, mi vive hermana es sola. profesora también, docente. Y ella sí vive con los hijos sola. Claro, a mí me Entonces parece no que no vas a depende, tener problemas. Yo sé, claro. la verdad que nadie lo controla eso. Por lo que yo sé, nadie lo controla. Nunca vi que hayan denegado una licencia por familiar, el pico de años que trabajé en la docencia. Nunca tuve una situación de que me haya llegado a mí como inspector, y como inspector supervisás 12, 13 escuelas, 15, 20, según el momento, y puedo poner, supervisás aproximadamente 10.000 docentes. Y de 10.000 a alguno le tuvo que haber pasado. Y después fui jefe distrital y ahí supervisabas un montón más. Y nunca escuché una cosa así, de que hayan denegado una licencia por familiar. Quizás con otra gestión se pongan más estrictos, pero por ahora. Y aparte está justificado, porque vos la tenés que ir a acompañar al hospital o a la clínica, ¿no? Sí, pues yo justamente soy la hermana mayor y como que yo tengo más, puedo ir a cuidarla, ¿no? Porque no tiene una persona más cercana que yo, que soy una hermana más grande. Por ahí nos Vos, turnamos con mi otra hermana, pero nada más. Ella, porque bueno, tiene una operación grande ahora, programada. bueno. Vos fíjate que hay muchas cuestiones que también son ambiguas, como lo de la mudanza, la de duelo. El tío no está incluido. Ujú. Sí, es verdad. Y a veces uno establece un vínculo muy fuerte con el tío. Sí, Y eso es aparte es verdad. línea directa. Es abuelo, padrastro, hijastro, hijos políticos, ¿eh? Hermanos, cónyuge, hijo, padres, pero no habla de tío. A mí me justificaron una por muerte de primo. Que la justificó el director y no te Ah, la pasó. Si te la pasa, te hunde. no, porque todavía como falleció en Rosario, recibí la noticia en la escuela, me dijo que tenía un par de días más para quedarme allá. No, eso está bien, acá lo dice claramente. 2 días corridos más con sueldo si el deceso se produjo a más de 200 kilómetros de distancia. Lo que no corresponde es primo. Claro, no sé si Para mí era, no te lo pasó, para mí no te lo pasó. Te tenía mi mismo apellido él tenía mi mismo Claro, pero no apellido. dice primo. Capaz que Después, lo pasó claro, por ¿no? hermano. Es decir, hay distintos tipos de directores, ¿viste? Si te lo pasa, después lo va a explicar el secretario cuando tengamos la clase con él, tiene que enviar un PDF con el adjunto, ¿no? Y si el adjunto dice primo, el que carga el controlador de la escuela en La Plata, si quiere, te pueden... Lo que pasa es que siempre está el tema de que las cosas no se hacen tan taxativamente como debería, pero primo no está. Es decir, que lo hizo de gauchada porque debe ser una docente comprometida con la escuela y consideró la situación. También puede ser que haya mandado el adjunto y el que controla La Plata tampoco se ocupó de revisarlo. Es otra posibilidad. Preexamen y examen. Es decir, acá vemos las cosas como deberían ser después. Y bueno, también el director tiene cierto margen de flexibilidad, ¿no? El problema es que ese margen de flexibilidad te puede causar un inconveniente cuando vos estás en cargo. Porque si vos le diste los días cuando no correspondían y el micro tiene un accidente en la ruta, se genera una complicación. Preexamen y examen. Esto es importantísimo, ¿no? Gracias, José.
Sí, no, no hay problema. El día de exámenes, digamos, son todos los que cuando te presentás. ¿Qué pasa con el preexamen? El preexamen se consideran los días anteriores al examen. Y si tenés un sábado y domingo, ¿qué pasa? O un feriado. Es decir, yo me tomo, doy examen el lunes y me quiero tomar 2 días de preexamen. ¿Qué, me los come el sábado y el domingo? No, se considera el viernes y el jueves, ¿de acuerdo? No lo dice el estatuto, dice días corridos, pero es así. Hay una comunicación que estableció que es así. Ustedes cuando se presenten a la prueba de selección también tienen estos días. No Pero hay en que el caso de confundirse, licencia no hay de que confundir. enfermedad, sí. ¿Cómo? En el caso de licencia de enfermedad, sí consume los días del fin de Sí, semana. sí. Y también de enfermedad tuya o de enfermedad familiar, te come todo. Sí, sí. Sé que, claro, no te dejas de enfermar el fin de semana y después Claro, retomas. exactamente. Lo que si te enfermas en vacaciones y permaneces con junta médica, tenés vacaciones diferidas después. Pero es otra situación esa. Entonces, lo de preexamen, acuérdense que se cuentan los días hábiles. Después tenés la citación de autoridad competente 114M. No está en el estatuto, pero hay una comunicación de los consejos escolares que te dan 5 días por mes como máximo. 114M. Tampoco está en el estatuto, pero hay una comunicación de los consejos escolares que cuando es 114M por excepción, puede durar 1 año, 2 años. Eso es cuando te convocan de La Plata para hacer alguna tarea especial, ¿no? Y te pueden poner un suplente y vos cobrás. Obviamente que la situación de autoridad competente es de cobro íntegro de haberes y es una obligación tuya concurrir a la convocatoria. No puedes decir, no voy porque tengo clases. Si te convoca el inspector, tenés que ir. El inspector tiene atribuciones para convocarte cuando quiera, siempre en tus horarios de trabajo, ¿no? Y no importa que trabajes en una escuela privada. Si no vas y le decís, no porque tengo que dar clase, ya se enoja el inspector. Y si le decís, no voy porque doy clase en una escuela privada y pagan los padres, se enfurece el inspector. Bien. Después tenés por causas particulares, ¿no? Tenés el O1 y el O4. El O1 es por periodos prolongados, ¿eh? Y ustedes tienen que asesorar al docente que tiene un límite, y ese límite depende de una tabla que está en el estatuto. No me acuerdo ahora, pero creo que cuando tenés más de 10 años de antigüedad ya puedes tener 2 años de licencia por 114 O1. Pero hay que tener cuidado porque es una sola vez en qué. La La carrera. carrera En la docente. carrera. Si te la gastaste, sonaste, juez, ¿eh? Y obviamente que no cobrás, pero conservás el cargo. Y después tenés el 114 O4 que no entran los suplentes. Un suplente no puede pedir 114 O4, ojo con eso. Y que son 6 al año y como máximo, ¿cuántos por mes? 1 día por mes como máximo.